El día de hoy, así como dijo la doctora Fátima, tuvimos una modificación en el temario. Nos va a hablar la doctora Seila Marecos. Ella es especialista en glaucoma, ya trabaja en diferentes instituciones, una de ellas es el Hospital de Clínicas, y nos va a hablar sobre el glaucoma agudo, que es un tema en que realmente aquí no hay una unificación clara sobre las maneras a tratar. Entonces ella nos va a dar un panorama general de cómo hacerlo. Adelante, Seila. Muchas gracias, Lucho. Buenas noches a todos. Bueno, entonces la charla de hoy corresponde al glaucoma agudo y los temas a tratar son los enumerados en estos puntos. Inicio con esto que es muy importante mencionar. Cuando hablamos de glaucoma agudo, entre comillas, generalmente nos estamos refiriendo a una crisis aguda de cierre angular o a un cierre angular primario agudo. Estos dos últimos son los términos más apropiados para esta patología. Bueno, y para dar una breve introducción al tema, con respecto a la enfermedad por cierre angular, el glaucoma se estimó en el 2013 que afectó a 20,17 millones de personas en todo el mundo. En el 2020 a 23,36 millones de personas y se espera que en el 2040 afecte a aproximadamente 32,04 millones de personas en todo el mundo. De aquí a su importancia de hablar sobre el tema, ¿sí? El riesgo es 3 veces mayor de discapacidad visual bilateral grave con esta patología si la comparamos con el glaucoma primario de ángulo abierto. Ahora, en cuanto a su presentación aguda, para darles un breve concepto, corresponde a una marcada y brusca elevación de la presión intraocular como resultado del bloqueo completo de la malla trabecular por el iris. Y generalmente aparece en un 25% de personas con ángulo cerrado. Imagínense, 1 de 4 personas va a tener. ¿Quiénes están en riesgo? Pacientes con ciertas características demográficas y ciertas características oculares. Dentro de las demográficas tenemos la historia familiar positiva, sobre todo cuando afecta a algún familiar de primer grado, la edad avanzada. Sabemos que todos los tipos de glaucoma son más frecuentes en mayores de 40 años de edad y va aumentando la prevalencia a medida que avanza la edad. Lo mismo en este caso, ¿sí? El sexo femenino es 2 a 4 veces más frecuente que el masculino. Y por último, la población en relación a la raza, ¿verdad? La población con mayor riesgo es la Inuit y la población de Asia Oriental. En cuanto a la anatomía ocular, ¿sí? Vemos aquí en estas imágenes el factor más preponderante que es la cámara anterior estrecha, tanto a nivel periférico como vemos aquí, ¿sí? En una imagen de una clasificación de Van Gehry, y también en la parte central, ¿sí? Mencionan varios autores que existe un mayor riesgo cuando la profundidad de la cámara anterior que se mide a este nivel es menor a 2,5 milímetros. Y otros factores como ser la hipermetropía, una longitud axial corta, la córnea con un diámetro pequeño o una curvatura aplanada, un cristalino con mayor grosor, con una curvatura anterior más pronunciada o bien incluso un cristalino posicionado más anteriormente. Y también una posición anterior del cuerpo ciliar, que es lo que observamos en el caso del iris plató. Bueno, ¿cuál es su mecanismo? Y aquí me gustaría hacer esta pregunta a uno de los residentes. No sé si está Pico. Pico, ¿estás? ¿Sí podrías prender tu micrófono y responderme esto? No le veo todavía a Darío Pico conectado. ¿No? No, Bueno, entonces, Fabián, el mecanismo de cierre angular primario agudo involucrado, no hay Fabián tampoco. no hay. A Para, ver, vamos a escribirle enseguida porque no se conectan. bueno, voy a fijarme en quiénes están entonces. Andreita, a ver, encende tu micrófono.
Respondeme esta pregunta, ¿sí? Sencilla, con respecto al cierre angular primario agudo, por supuesto. Bueno, entonces cualquier residente del Hospital de Clínicas que esté presente, que Andrea, salve el equipo. Andrea está presente. Bloqueo pupilar relativo. Sí, relativo. Ok, El bloqueo pupilar relativo. bueno. Y a ver, Guille, ¿por qué Sí. te parece que no el absoluto? ¿Alguna idea? ¿Por qué no el absoluto? O sea, ¿a qué nos referimos con relativo y absoluto? Susi, El absoluto sería... sí. Absoluto ya sería un iris bombe. muy bien, súper bien. Entonces, relativo nos referimos a una posición nada más, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos. A ver. Bueno, para recordar un poquito de lo que sería la fisiología, sabemos que la presión intraocular depende de un balance entre la producción y el drenaje de humor acuoso, que ya mencionaron en clases previas que el humor acuoso se forma en la cámara posterior a nivel del cuerpo ciliar, atraviesa la pupila, se dirige hacia la malla trabecular, donde se drena y está ubicada la malla trabecular a nivel del ángulo camerular, ¿verdad? Con respecto al mecanismo del cierre angular primario agudo, lo que existe es esto, un bloqueo pupilar relativo, que constituye justamente el mecanismo más común de cierre angular y se dan ojos con predisposición anatómica, la predisposición que les mencioné anteriormente, ¿sí? Y aquí voy a explicarlo mejor. Lo que pasa es que hay una aposición entre el iris, ¿sí? Y el cristalino a nivel pupilar, y esto ocasiona que haya impedimento del flujo de humor acuoso, crea un gradiente de presión, ¿sí? Esa presión es mayor a nivel de la cámara posterior, lo cual ocasiona que el iris se vaya abombando anteriormente, como vemos en esta imagen, y eso realiza el contacto con la malla trabecular, obstruyendo de forma mecánica la vía principal de drenaje. Recuerden que la malla trabecular se encuentra en los 360 grados y cuando existe un bloqueo de esos 360 grados es que ocurre un aumento de la presión intraocular brusco. Bueno, el cierre angular primario puede ser precipitado por ciertos factores como la midriasis farmacológica, como la exposición a luz tenue o a oscuridad. También mencionan ciertos autores el estrés o estímulos emocionales, el uso prolongado de visión cercana y la postura boca abajo. Bueno, si se fijan aquí, por ejemplo, lo que vemos es que en condiciones de oscuridad, ¿sí? En esta imagen que corresponde a un OCT del segmento anterior, existe aquí, ¿sí? Existe una mayor midriasis que es fisiológica, ¿sí? Entonces aquí existe un mayor cierre a nivel del ángulo camerular, a diferencia de lo que ocurre en condiciones de luz, ¿sí? De la imagen de abajo. Esto sería lo mismo, solo que la imagen corresponde a un VM. La imagen de arriba es en condiciones de oscuridad y la imagen de abajo en condiciones de luz, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con un cierre angular primario agudo, es importante indagar sobre síntomas previos de algún cierre angular intermitente que pudo haber tenido, como ser la visión nublada, a los alrededor de luces, un dolor ocular tolerable, cefalea u ojo rojo. Bueno, ¿y cómo se diagnostica? Aquí va la siguiente pregunta. A ver, para Claudia Moya. Si puede encender su micrófono. Seila, te quiero pedir si podrías apagar tu cámara porque se corta a cada tanto. Ah, ok.
Apago para que entonces. tengamos mejor, sí, seguida lo que decís. Gracias, Eli. Bueno, Claudia Moya. Bueno, ¿algún residente de la Fundación Visión, si puede responder esta pregunta? Sí, buenas noches. Es mediante la gonioscopía. Ok, Patricia, ahora te pregunto, a un paciente que se presenta a tu guardia con o sea, con un cierre angular primario agudo, ¿le realizas gonioscopía? Sí, tengo que ver si el ángulo está abierto o no. ¿El paciente se deja, siendo No, que se tiene encuentra con mucho, un dolor no, intenso? tiene mucho dolor. Ok, entonces, ¿cuál te parece que es la respuesta más acertada aquí? Clínicamente. Voy Ok, a ver una cámara anterior estrecha. súper bien, Patricia. Bueno, entonces ahora explico eso, ¿sí? Gracias. Seguimos. Bueno, entonces, así como decíamos, el diagnóstico se realiza clínicamente. Y es importante mencionar que es unilateral. En 90% de los casos, el cierre angular primario agudo. Hay un tiempo de consulta variable, en promedio 3 días mencionan los estudios, y lo que ocurre es que existe una aparición súbita de un intenso dolor ocular o periocular y una disminución brusca de la visión. También el paciente puede aquejarse de síntomas inespecíficos como cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos o diaforesis. Pero lo principal es esto, como les decía, un ojo rojo doloroso con disminución brusca de la agudeza visual. En cuanto a los signos oftalmológicos que encontramos en estos pacientes, es una agudeza visual mejor corregida, muy reducida, generalmente cuentadedos nada más, y una presión intraocular muy por encima de los 40 milímetros de mercurio. Si evaluamos a la biomicroscopía el ojo afecto, vamos a encontrar estos signos. Primero, una inyección conjuntival mixta, como vemos en las imágenes. Va a haber edema corneal a predominio epitelial, ¿sí? Es difuso, aunque también hay edema estromal. Una cámara anterior estrecha, ¿sí? Tanto a nivel periférico como central, y una pupila que se encuentra, como se ve aquí, en una midriasis media y no reacciona a la luz. Además, si lográramos ver la cámara anterior, puede existir celularidad que generalmente es leve y también un flare leve. Siempre se debe también examinar el ojo contralateral para poder comparar con el ojo afecto, porque esto nos ayuda a dar el diagnóstico preciso, a ir descartando ciertos diagnósticos diferenciales. Lo que también podríamos encontrar a la biomicroscopía son secuelas de ataques previos, como ser atrofia del iris, vemos aquí que se encuentra a nivel sectorial. Esto también puede ocasionar una discoria pupilar o una reacción pupilar patológica, o bien puede ser la atrofia difusa, como en esta imagen de al lado, ¿sí? Otro signo es el Glaucomflecken, que corresponde a estas opacidades de ubicación subcapsular anterior del cristalino, y generalmente son pequeñas o pueden ser un poquito más extensas, como ven en esta imagen. Bueno, y en cuanto a la gonioscopía, es súper cierto, sí, que da un diagnóstico preciso y que teóricamente una indentación o una compresión del globo ocular rompería el bloqueo pupilar. Pero ¿cuál es la dificultad? Que el paciente tiene muchísimo dolor ocular y además existe edema corneal que nos va a impedir poder revisar el ángulo, ¿sí? Bueno, y en cuanto al fondo de ojo, aunque generalmente es invalorable, lo que encontraríamos es un disco óptico congestivo que suele durar menos de una semana si es que se normaliza la presión intraocular, y aunque raro, también puede existir edema de papila, ¿sí? Ese edema de papila puede llegar a resolverse incluso recién al mes del cuadro. ¿Qué se debe hacer? Y aquí van las siguientes preguntas para empezar la siguiente parte de la charla.
Si está presente algún residente de IPS que quiera responder. Buenas noches. Sí, Derlis, te Bueno, escuchamos. inicialmente hay que tratarle médicamente, ¿sí? Con hipotensores tópicos Sí, y también sistémico para súper empezar. bien. Muy bien, entonces la opción correcta. Sí, la opción B. Muy bien, súper bien. Gracias, Derlis. Bueno, y ahora un residente del Banco de Ojos, por favor, para la siguiente pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás, te escuchamos. ¿Cuál Sí, es el tratamiento yo diría un de elección, te hipotensor parece? tópico. El tratamiento de elección, acordate, para el glaucoma agudo, el cierre angular primario agudo. Ah, ya. Iviotomía láser. Ok, perfecto. Gracias, Nicolás. De nada. Entonces, ¿qué se debe hacer? Así como dijeron, se empieza con una terapia médica, con el objetivo de poder bajar la presión intraocular y aliviar los síntomas agudos, además de minimizar el daño al nervio óptico. Esto que les puse aquí, sí, me pareció muy interesante, aparece en la última edición del Preferred Practice Pattern de la AAO, ¿sí? Y corresponde a un algoritmo diagnóstico. Por supuesto que es lo que hacen en países de primer mundo como Estados Unidos, pero es interesante revisar rápidamente, ¿sí? Ante un paciente con una presunta crisis aguda de cierre angular, lo primero que hacen también ellos es terapia médica para poder romper el ataque y preparar al paciente para la iridotomía láser. Una vez que está hecha la terapia médica, si el paciente continúa con edema corneal, es decir, la visión no es clara, lo que suelen hacer es colocar glicerina tópica, realizar compresión del globo ocular, paracentesis o iridoplastia. En el caso de que la visión ya sea clara, ¿sí? Lo que buscan justamente es confirmar si realmente corresponde al mecanismo de cierre angular primario agudo o bien si se llega a encontrar alguna causa secundaria de la hipertensión ocular aguda. En este último caso, por supuesto, lo que se hace es tratar el problema subyacente y bajar la presión intraocular de forma médica o quirúrgica. Ahora bien, si se confirma el mecanismo de cierre angular primario, lo que tenemos que hacer es una iridotomía láser inmediata en el ojo afecto, y en el caso de que esto no sea posible, ellos optan por iridoplastia láser o por una paracentesis, o en el caso de que no sea exitosa la iridotomía, ¿sí? Y en el caso de que la iridoplastia o la paracentesis no sean exitosas o no sean posibles, recurren a iridectomía incisional o a cirugía de catarata con o sin goniocinectólisis o trabeculectomía. Con respecto al ojo contralateral, ¿sí? Se programa una iridotomía, ¿sí? Y cuando el paciente ya presenta una iridotomía patente y una presión intraocular controlada, lo que se puede hacer es seguimiento con toma de presión ocular y gonioscopía principalmente. En el caso de que ese paciente no controle la presión intraocular, se debe realizar la gonioscopía para poder evaluar otros mecanismos de cierre angular. Determinar determinar si realmente continúa siendo permeable la iridotomía y tratar de forma médica o quirúrgica la hipertensión ocular. Pero, ¿qué hacemos aquí? Bueno, una vez que nosotros realizamos el diagnóstico de glaucoma agudo, lo que tenemos que hacer es considerar el estado general del paciente, tomarle la presión arterial sistémica, controlarle la glicemia y preguntar sobre patologías cardíacas o renales. Además, tener en cuenta la edad avanzada en el caso de que se presente. Lo que se hace es iniciar el tratamiento médico cuanto antes y el manejo
inicial es el siguiente. Lo primero que hacemos, bueno, de hecho que hacemos como un combo de tratamiento médico inicial, que supongo que es similar en el hospital de clínicas y en otros servicios, ¿verdad? Agregamos de forma intravenosa agentes hiperosmóticos y lo que más se utiliza es el manitol endovenoso al 20%. La dosis sugerida es 1 o 2 gramos por kilogramos o por kilopeso. Y generalmente para no tener que realizar el cálculo, lo que hacemos es pasar un frasco de 250 ml en 30 minutos. Los autores dicen que esto ya se puede hacer de forma inicial o bien luego del fracaso de los hipotensores tópicos u orales. Otra opción, aunque no utilizamos aquí, es dar vía oral glicerol al 50%, ojo en pacientes diabéticos, o bien isosorbide al 45%. Bueno, lo segundo es aplicar supresores de la producción de humor acuoso. Y allí tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tanto vía oral como tópico. La dosis vía oral es 500 miligramos. Sabemos que lo que tenemos aquí en el país es Estasol, acetazolamida 250 miligramos, ¿sí? Y damos entonces 2 comprimidos. Además, hay que colocar gota de inhibidor de anhidrasa carbónica tópico, de beta bloqueante y de agonista adrenérgico alfa 2 tópico. Solos o bien en combinación. Generalmente preferimos en combinación porque es lo más fácil, en vez de estar aplicando gotitas, ya que sabemos que las gotas preferentemente hay que aplicarlas con un intervalo de 5 minutos. El otro tratamiento es el corticoide tópico, esto con el fin de poder reducir la inflamación del segmento anterior, poder evitar la formación de sinequias anteriores periféricas o restringir y proteger de cierta forma la estructura y la función del drenaje trabecular. Podemos aplicar prednisolona, dexametasona o difluprednate. Lo que más utilizamos es el acetato de prednisolona. Y aquí algunos ejemplos nada más. Se evitan los análogos de prostaglandina. ¿Por qué? Porque sabemos que son proinflamatorios, entonces teóricamente podrían empeorar la inflamación ocular. Y también se podría dar analgésico sistémico y antiemético, aunque sabemos que si no rompemos el bloqueo pupilar, esto no sirve de nada. A la hora de haber iniciado ese tratamiento médico inicial, lo que hay que hacer es volver a tomar la presión intraocular y si esa presión está por debajo de 40 milímetros de mercurio, se aplica pilocarpina. ¿Por qué? Porque este medicamento induce la miosis, lo cual aleja el iris periférico de la malla trabecular, pero ¿por qué no damos generalmente por presión, o sea, con presiones encima de 40 milímetros de mercurio? Porque se supone que la isquemia inducida por la hipertensión ocular hace que el esfínter pupilar no responda a la pilocarpina. Además, a la hora del inicio del tratamiento se debe evaluar el estado general del paciente, preguntar si se siente mejor y aplicar otra gota de corticoide tópico. A las 2 horas, ¿qué se hace? Se vuelve a tomar la presión intraocular, se evalúa si el ataque se si el ataque se ha abortado, se busca si la pupila ya está yendo a la miosis y se vuelve a aplicar una gota de corticoide tópico. Lo que vemos en esta imagen aquí de abajito es muy característico de ver cuando el paciente reduce bruscamente la presión intraocular. Lo que se ve es pliegues en Descemet, ¿sí? Que generalmente se ubican en la parte central de la córnea. Muy característico. Si el cuadro se dio a las 2 horas, se le da el alta médica del paciente con ciertas indicaciones, que son estas. Acetazolamida, 250 miligramos vía oral cada 6 horas. Se da timolol, dorzolamida, brimonidina cada 12 horas de forma tópica. Además, pilocarpina cada 6 horas y corticoide según el estado inflamatorio. Generalmente damos cada 4 horas.
Se cita al paciente a control en 24 horas con el fin de realizar el tratamiento definitivo. Pero, ¿qué pasa si tras 2 horas o más persiste el cuadro agudo? Se puede realizar teóricamente paracentesis de cámara anterior en quirófano o con la lámpara de hendidura, aunque sabemos que en nuestro medio es algo muy difícil porque no tenemos las condiciones de asepsia y es muy riesgoso este procedimiento, entonces generalmente no lo realizamos. ¿A qué ayudaría la paracentesis de la cámara anterior? A poder permitir la respuesta a pilocarpina, porque lo que hace es bruscamente descender la presión intraocular y la pupila, o sea, el esfínter pupilar puede responder a la pilocarpina, o bien lo que hace esto es aclarar la córnea y permitir que podamos realizar la iridotomía láser. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la iridotomía láser periférica es el tratamiento definitivo y de elección. Se debe realizar dentro de las 48 horas y preferentemente ya en ambos ojos. ¿Por qué? Porque el ojo contralateral comparte la predisposición anatómica y mencionan que presenta un 50% de riesgo de cierre angular primario agudo dentro de los 5 años siguientes. Y aquí vemos imágenes de la iridotomía que está ubicada en este sector. Vemos la atrofia iridiana difusa en este caso, ¿sí? Y aquí otra imagen de la iridotomía cerca de hora 12, en la parte superior. Lo que puede hacer la iridotomía es aliviar el bloqueo pupilar. De hecho, lo que hace es aliviar el bloqueo pupilar, puede prevenir o retrasar la formación de sinequias anteriores periféricas, incluso profundizar el ángulo camerular y aplanar la configuración del iris. ¿Cuáles son otras opciones terapéuticas? Iridoplastia láser, como ya mencionamos, la iridectomía incisional, la lensectomía con o sin goniosinequiólisis. Aquí vemos la imagen nada más de una cirugía de facomulsificación y aquí de una goniosinequiólisis. Esto corresponde a la imagen de OCT del segmento anterior de un paciente pre-faco. Ven que la cámara está súper estrecha a nivel central y periférico y aquí post-faco del mismo paciente. Entonces sí es importante considerar estas opciones terapéuticas. Otra opción, la cirugía filtrante de glaucoma, que se puede hacer posteriormente a la lensectomía, o bien se puede hacer al mismo tiempo, una facotrabeculectomía. Y por último, los procedimientos ciclodestructivos, que también son opción alternativa. Ahora bien, ¿qué sucede luego de la resolución del cierre angular primario agudo? Luego del episodio agudo, lo que existe es una reducción de la presión intraocular que no siempre va a significar que el ángulo se ha abierto. ¿Por qué? Porque la presión intraocular puede permanecer baja incluso semanas después debido a la isquemia del cuerpo ciliar, lo cual hace que haya una reducción en la producción de humor acuoso. Entonces es súper importante hacerle el seguimiento estricto a estos pacientes incluso semanas y meses después del cuadro agudo. Además, en cuanto al grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina, lo que suele ocurrir es que aumenta en los primeros días del cuadro agudo, luego vuelve a un promedio normal aproximadamente al mes y recién a los 3 meses se logra determinar una disminución, ¿sí? O sea, un daño preciso. Imagínense a los 3 meses. Hay que realizar el seguimiento adecuado de los pacientes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque inicialmente hay edema axonal, al mes se resuelve ese edema y luego puede llegar a atrofiarse, sobre todo si el tratamiento se atrasa. Y por último, las células endoteliales de la córnea también pueden experimentar una reducción en su recuento si es que comparamos con el ojo contralateral. Y estas son imágenes nada más aquí del cuerpo ciliar, de un OCT, ¿sí? Del nervio óptico. Esto, como saben, es el mapa de grosor, donde vemos que hay reducción aquí
a nivel superior del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina y también a nivel inferior. Y aquí el mapa de desviación, donde vemos esa concordancia. Bueno, y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, a ver si hay algún residente del Hospital Nacional de Itagua que me pueda responder la última pregunta. Uno de sus diagnósticos diferenciales. ¿Cuál les parece que es? A ver, residente del Hospital Nacional de Itagua, representante. ¿No? ¿Del Hospital de Clínicas entonces? Glaucoma facolítico. ¿Te escuchamos, Guille? Hola, sí, ¿no se escuchó? No, yo no escuché Ah, por lo menos, no sé si. disculpen. Y yo consideraría el glaucoma facolítico como un diagnóstico diferencial. Bueno, está bien. Gracias, Guille. Vamos a ver qué pasa en las siguientes diapositivas. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, lo que hace justamente la guía, el Practice Pattern de la AO es clasificar en 3 grupos, ¿sí? Tenemos el mecanismo de tracción o pulling en inglés, el mecanismo de empuje o pushing, y por otra parte la desviación acuosa. Y aquí ya saben que está el glaucoma maligno, bueno. Dentro del mecanismo de tracción, lo que pasa es que existe un cierre secundario debido a membranas del iris. Aquí tenemos como ejemplo la neovascularización del iris, donde existe una membrana fibrovascular que va traccionando justamente. También como ejemplos tenemos la membrana epitelial en el crecimiento descendente que se suele dar posterior a un traumatismo penetrante o incluso contuso. La membrana endotelial en el síndrome irido-córneo endotelial, la contractura de precipitados inflamatorios que se pueden ver en ciertos tipos de uveitis, y el síndrome de Axenfeld-Rieger, además de sinequias anteriores periféricas que pueden aparecer tras cirugía del segmento anterior. Esto entonces como ejemplo del primer grupo. Ahora, dentro del segundo grupo, puede existir bloqueo pupilar secundario a una uveitis con sinequias posteriores que conducen al iris bombé que mencionaba Susi anteriormente, o bien trastornos cristalinianos. Y por otra parte tenemos condiciones retinianas que desplazan el diafragma lente iris anteriormente. Aquí como ejemplo, edema del cuerpo ciliar y o un derrame coroideo secundario a OSR, a una panfotocoagulación retiniana o a una colocación de cerclaje escleral. También como ejemplo, la existencia de gas intraocular o aceite de silicona, vasculatura fetal persistente, un desprendimiento coroideo o derrame seroso crónico, un deseo hemorrágico, tumores intraoculares o incluso la retinopatía del prematuro. Ahora, lo que clásicamente vemos, y voy a mencionar como ejemplos de diagnóstico diferenciales, es justamente, o sea, lleva a mucha confusión un paciente diabético o hipertenso que llega con un glaucoma neovascular, generalmente en la etapa 3, que es el glaucoma neovascular de ángulo cerrado. En esta patología sabemos que hay una liberación de VEGF que está inducida por la isquemia y esto lleva a la formación de la membrana fibrovascular. Las etiologías más frecuentes que deben saber es la retinopatía diabética proliferativa, la oclusión de vena central de la retina, sobre todo la de tipo isquémica, y el síndrome ocular isquémico. ¿Y por qué se presta a mucha confusión? Porque generalmente el paciente acude con un edema corneal importante
que nos impide evaluar los detalles a nivel de la cámara anterior. Si, por ejemplo, el paciente presenta, aquí vemos en esta imagen que existe edema corneal, que quizás no podamos ver los detalles de neovasos que están empezando a aparecer en el reborde pupilar o incluso ectropio nubeal, que es esto que ven aquí, ¿sí? Y en esta etapa, clásicamente el glaucoma neovascular presenta una pupila que se encuentra en midriasis media y no responde, justamente porque esa membrana fibrovascular que se va formando a nivel del epitelio pigmentario posterior del iris, ¿verdad? Inicialmente, y luego va traccionando hacia el ángulo camerular, ¿verdad? Hace que la pupila no reaccione a la luz. Y aquí en la imagen inferior vemos una gonioscopía donde el ángulo está totalmente cerrado, ¿sí? Y observamos aquí neovasos y el ectropio nubeal. El manejo de estos pacientes inicialmente es similar en cuanto a que debe iniciarse con terapia médica, hipotensores, corticoides, incluso se le puede aplicar manitol intravenoso con mucho cuidado porque son pacientes diabéticos e hipertensos generalmente mal controlados, pero la diferencia está en que para estos cuadros lo que damos son cicloplégicos y por supuesto se trata la causa subyacente. Generalmente son pacientes que con tratamiento médico puramente no logran controlar la presión intraocular, por lo que suelen terminar en procedimientos quirúrgicos. Suele colocarse a estos pacientes válvula de Ahmed o se les suele someter a procedimientos ciclodestructivos o ciclofotocoagulación. Otro ejemplo, menciono nada más los clásicos, es la iridociclitis herpética. Este tipo de uveitis es anterior, generalmente unilateral y tiene un curso crónico. Sobre todo en el curso crónico es donde se confunde con el glaucoma agudo, o sea, el cierre angular primario agudo precisamente, ¿sí? En cuanto a los antecedentes, el paciente puede mencionar ojo rojo o incluso vesículas cutáneas y los signos que podemos encontrar es una hipertensión ocular que en este caso tiene un mecanismo multifactorial, como toda uveitis. Se pueden encontrar además cicatrices a nivel de la córnea que pueden asociarse con una disminución de la sensibilidad y dependiendo de la etiología herpética, precipitados retroqueráticos. Generalmente son estrellados, es decir, finos y difusos. Aquí quizás en la imagen inferior vemos que son un poquito, o sea, de mediano tamaño, ¿sí? La cámara anterior se encuentra con celularidad y flare y por supuesto que la hipertensión ocular lo que hace es ocasionar un edema importante y eso quizás nos impide también la valoración adecuada de la cámara anterior y de ciertas características que al realizar el tratamiento médico podemos lograr aclarar la córnea y vemos, por ejemplo, atrofia sectorial del iris, como en esta imagen, y es lo que más confunde, ¿sí? En este caso, por supuesto, también se realiza un tratamiento médico inicial, hipotensores corticoides cicloplégicos en este caso, y lo más importante, el antiviral sistémico, ¿sí? También se puede considerar como opción quirúrgica en el caso de que no logremos controlar la presión intraocular con tratamiento médico, el implante de válvula de Ahmed o la ciclofotocoagulación. Y por último, en cuanto a los trastornos cristalinianos que nos podrían confundir, tenemos estos principalmente. Un cierre angular inducido por el cristalino en el caso de un glaucoma facomórfico más bien, o en el caso de subluxación o luxación cristaliniana. El glaucoma facomórfico sabemos que se da por una catarata intumescente, influye el mecanismo de bloqueo pupilar. Aquí en esta imagen vemos cómo se presenta el paciente y esta es una imagen de un VM, justamente un paciente con una catarata intumescente. Y
si nos vamos hacia lo que sería la etiología de subluxación o luxación cristaliniana, puede darse secundaria a trauma, pseudoexfoliación o digenesia celular congénita. El bloqueo pupilar también es el mecanismo más común y por eso presta a confusión. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Un cristalino que está bloqueando la pupila y que está prácticamente en la mitad en cámara anterior, y aquí vemos la cámara, o sea, el cristalino que prácticamente está tocando la córnea. El tratamiento en estos casos inicialmente también es médico. En estos casos lo que hay que dar más bien es cicloplégico, y es cierto que se puede realizar una iridotomía láser periférica, pero esto es un manejo temporal. El definitivo es la cirugía de catarata, como sabrán. Y otros ejemplos que son un cristalino de tamaño pequeño con un prolapso anterior, lo cual se denomina microesferofaquia, o bien lo que se da en el contexto de un ojo pequeño, un anoftalmos. Y las bibliografías que les sugiero leer es esta, que les puedo pasar luego si quieren, aunque pueden buscar en internet, se descarga sin problema la última edición del año pasado nada más, y por supuesto el libro básico, ¿sí? De la A a O, el de glaucoma. Y eso es todo, no sé si hay algún comentario o hay dudas al respecto. Espero que les haya servido. Yo tengo una Excelente, pregunta, Sheila. doctora. ¿Qué? Ah, disculpa, doctor. No, habla. No entendí muy bien cuál es la diferencia entre el bloqueo relativo y absoluto, si me pudieran ayudar. Sí, sin problema. Bueno, pasa que cuando uno habla de un bloqueo pupilar relativo, a lo que nos referimos es a una aposición simplemente. Y cuando es absoluto, ya existen sinequias que hacen que contacte justamente el iris con el cristalino. Cuando esas sinequias se dan en 360 grados, hablamos de seclusión pupilar y de un bloqueo pupilar absoluto. O sea, no existe flujo cero de humor acuoso de la cámara posterior a la anterior. Eso sería. Y además es irreversible, digamos. ¿Sí? A diferencia de un cierre angular primario agudo que tiene un bloqueo pupilar relativo, una simple aposición, y nosotros sí podemos revertir con tratamiento médico. No sé si queda claro de esa forma. Súper bien, doctora. Sí, ya entendí Ok, ya. Gracias. listo. Ceylan, Sí, sí, una consulta. En cuanto a la dosis del Estasol, la dosis correcta, entonces, un comprimido cada 6 cuando le enviamos al paciente, ¿verdad? Viste que sí, solemos así hacer mismo. que a veces le damos cada 8, medio comprimido cada 8. Eso, No, la para aclarar, dosis, la dosis correcta es un comprimido 250 miligramos cada 6 horas. Solo se da la dosis de carga cuando uno está iniciando el manejo del paciente con glaucoma agudo. 500 miligramos, 2 comprimidos. ¿Está bien? sí. Gracias, Sheila. Súper bien tu clase. Pues yo quiero agregar dos cositas como para que tengan todos en cuenta. Cuando dijiste que el paciente se va, o sea, con las indicaciones hasta cuando se revierte el bloqueo, pero ¿cómo se sabe cuando se revierte el bloqueo? Cuando cede el cuadro agudo. Uno de los signos clásicos que mucha gente creyó por mucho tiempo que solamente era el descenso de la presión intraocular, así como explicó Seila, no nos sirve para decir, no, este cuadro ya se dio porque tenemos el efecto medicamentoso todavía, y eso no nos sirve para hacer el diagnóstico de que el cuadro ya se dio. Tenemos que fijarnos principalmente en el tamaño pupilar. Si la pupila regresó a una pupila miótica ya a causa del efecto farmacológico de la pilocarpina, entonces ese cuadro, junto con la disminución de la presión intraocular, alivio del dolor, disminución de la emocional, eso es un cuadro que se dio. Y se le manda con esa medicación, y de preferencia también con el medicamento de la pilocarpina, para que no se vuelva a bloquear en el tiempo que se hace la iridotomía, porque muchos servicios no tienen para hacer inmediatamente la iridotomía, sino que tiene que hacerse al día siguiente o a las 48 horas, donde consigue muchas veces nuestro paciente. Y otra cosa importante es hacer el diagnóstico diferencial con estos
glaucomas de origen cristaliniano, en donde la aplicación del medicamento de la pilocarpina podría empeorar el cuadro. Por eso en estos casos es siempre importante revisar el ojo contralateral y nos va a decir cómo está el tamaño de la cámara, la posición del cristalino, si es que ya superó o no de catarata del otro lado. Y ahí vamos a tener un poquito más de orientación. Así es. Gracias, Lucho. Bueno, excelente clase, Seila. Muchísimas gracias. La idea también con este curso es que saquemos un protocolo que sea válido para las diversas instituciones, porque estos son motivos de urgencia y a veces los residentes están solos y llega un paciente con ojo rojo, doloroso, pérdida de la visión y que tiene presión intraocular elevada, ¿verdad? Que tiene todos los signos que dijo Seila. Y es muy difícil a veces decir, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Cómo le mando? Y primero el diagnóstico, ¿verdad? Sí, es muy importante, como dijo Luis, hay que mirar el otro ojo y hay que preguntarle los antecedentes patológicos personales, porque el glaucoma neovascular confunde bastante y a veces le tratamos y no, o sea, a un paciente que es diabético y que tiene muchas otras complicaciones y le tratamos, le mandamos con acetazolamida y no sabemos si tiene problemas renales, o le hacemos manitol y es hipertenso y no sabemos, se puede complicar. Mirar el otro ojo, como dijo bien Seila y Luis, mirar cómo está la cámara, el Van Hering que nos enseñaron el doctor Martín y ayer también el doctor Gabriel, fijarnos un poquitito en eso. Si no sabemos todavía hacer gonioscopía porque no es fácil, y si estamos empezando recién, bueno, el Van Hering ya nos da una idea. Fijarnos en el iris, si hay o no catarata, porque es muy difícil que una catarata sea intumescente y total, que nos dé un glaucoma facomórfico en un lado y que en el otro lado no haya nada. O sea que generalmente hay también una catarata de base. Dilatarle y, o sea, o por lo menos mirarle el fondo de ojo. Porque si el otro lado, el lado sano, tiene una retinopatía diabética proliferativa, lo más probable es que nos estemos nomás pasando del lado, que en el lado afecto tenga neovasos, porque con el edema corneal no se ve que hay neovasos en el iris, en el borde pupilar, y el edema tampoco nos permite diferenciar bien. Entonces, y hay que tener mucho cuidado. Entonces el manejo inicial es importante, tratar de bajarle la presión si no tiene problemas cardíacos o si, bueno, si es diabético, a veces le damos esta acetazolamida, pero con precaución, ¿verdad? Y no darle cicloplégicos si no estamos seguros de lo que estamos viendo. Y, y eso, o sea, que fijarse sobre todo en el otro lado, porque también una oclusión de vena central de la retina te puede dar un glaucoma neovascular y después generar isquemia, neovasos en el iris, cerrar el ángulo y darte un glaucoma, digámosle, de presentación aguda. Y entonces el manejo de acá, qué hacer con el paciente cuando llega, lo que ustedes tienen que saber y sacar de esta charla que nos dio Seila, ¿verdad? Porque después el tratamiento con iridotomía o si hay que hacerle panfoto, Avastin, vitrectomía, cirugía filtrante, todo lo que pueda venir después ya es de manejo más especialista, pero el manejo a ustedes cómo les va a llegar tanto en la residencia como en la consulta general al terminar es lo que tienen que manejar, qué hacer y sobre todo qué no hacer. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, Antes que nada, Seila, felicitar demasiado, muy buena charla, muy didáctica, bien estructurada. Eh, Todo lo que dijeron tanto Luis, Fátima y vos eh, es súper útil para poder realizar sobre todo un buen diagnóstico y en base a eso hacer un buen manejo de los pacientes que tienen un cierre angular primario, ¿verdad? Lo único que quería agregar a todo lo que se mencionó es que hoy en día, después sobre todo el IGLI, ahora se estila mucho en los países del primer mundo que estos pacientes que hacen un cierre angular primario vayan inmediatamente a una cirugía de extracción del cristalino, ¿verdad? Ya sea cataratoso o no cataratoso, ¿verdad? Inclusive, o sea, obviamente extracción del cristalino, claro, y que esto va a ayudar sobre todo a que un paciente que tiene un riesgo de evolucionar a un glaucoma crónico de ángulo cerrado no evolucione, ¿verdad? Entonces,
agregar a esto era que se estila bastante en el primer mundo, era que una vez que uno le hizo el tratamiento médico para sacar de su bloqueo pupilar, de su pseudo bloqueo pupilar, hacerle la iridotomía para facilitar el pasaje del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, es posteriormente extraer el cristalino para evitar ese riesgo de progresión al glaucoma crónico ángulo cerrado. Y nada, muchísimas felicidades, Sheila, y gracias por tu tiempo y tu dedicación para preparar la clase. De nada, Martín, un gusto. Buenas noches a todos. Bueno, sí, ya no tienen ninguna consulta, duda, queja, sugerencia. Entonces nos despedimos todos ustedes. Nos vemos el lunes. Chao, Chao, chao. chao, gracias. Gracias.